se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús. Tengan todos muy buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde en esta hora. Vamos a entrar en un estudio importante, ¿verdad? Porque todo lo que se refiere a la palabra de Dios, pues es demasiado importante, porque el Señor Jesús dijo en su palabra: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el escudriñar la Escritura nos va a llevar a conocer quién es la vida eterna. Y entonces el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, dice. Todo el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces vemos al Señor Jesús presentándose como la vida eterna, ofreciéndose a un mundo que perece en pecado. Y esta mañana pues vamos a entrar en un estudio que muchos pues piensan que estudiar Apocalipsis no es tan importante, porque no es las profecías lo que nos van a dar la salvación. Y en realidad pues no son las profecías las que nos van a dar la salvación. Más sin embargo, el espíritu de profecía dado a nuestra hermana Elena de White, pues se nos insta y se nos pide y se nos invita a que nosotros debemos de escudriñar el libro de Apocalipsis. Dice aquí en la página, para los que apuntan, página 28 del libro Maranata, dice: se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y el Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños con las explicaciones necesarias y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. O sea, dice: los que comen la carne y beben la sangre del Hijo de Dios sacarán de los libros de Daniel y el Apocalipsis la verdad inspirada por el Espíritu Santo. O sea, sacarán de los libros de Daniel y Apocalipsis, ¿qué dice? La verdad inspirada por el Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, y estoy leyendo eso para que vean la importancia que tiene nosotros entender, ¿cómo le quisiera decir? El hilo profético que se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Dice en la página 467 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice: en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia, oigan bien, en el Apocalipsis todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan. O sea, en el Apocalipsis se encuentran todos los libros de la Biblia y ahí terminan. En él está en cumplimiento del libro de Daniel. Uno es una profecía y el otro es una revelación. ¿Cuál es la profecía? El libro de Daniel. ¿Cuál es la revelación? Apocalipsis. Por eso en inglés se llama Revelation. O sea, porque es una revelación. Dice: la revelación que Dios le dio a Juan para que se enviara a las iglesias. Esa es la revelación. Y entonces dice: el libro que fue sellado no fue el libro de Apocalipsis, sino aquella porción que es la profecía de Daniel, a que se refiere a los últimos días. El ángel ordenó a Daniel: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Nosotros sabemos, y el conflicto de los siglos, página 405, si no mal recuerdo, dice
que el libro de Apocalipsis fue desellado en 1798, cuando la bestia recibe la herida de muerte. Entonces la iglesia empezó a recibir conocimiento grande sobre las profecías. Así es que en esta hora, pues, con todos los acontecimientos que están aconteciendo, Lucas 21, 25, 27, teniendo otro cumplimiento con todos los desastres que están entrando ya de lleno a Estados Unidos, pues nos indican que Jesús está a las puertas y que nosotros debemos de prepararnos individualmente y preparar a otros si es que los otros lo permiten, ¿verdad? Porque esto no es obligatorio, ¿verdad? El Señor obliga a nadie, sino que el que quiera salvarse, él hará su decisión de buscar la verdad, de escudriñar la verdad, y el Espíritu Santo lo guiará hacia toda la verdad. Vamos en esta hora a tener un tema muy delicado y muy controversial, pero lo vamos a tener porque para que se nos fijen más los conocimientos y para que Dios nos ayude a entender más esta situación de Apocalipsis 17. Es una profecía muy controversial porque hay como 8 interpretaciones entre el pueblo adventista y la verdad es que solo debería de haber una interpretación, ¿verdad? Porque es que todos deberíamos de estar unánimes, pero como dice Primeros Escritos, dice de que todos los grupos adventistas tienen un poco de verdad. La verdad absoluta la tiene Dios, pero esos grupos que tienen un poco de verdad, si fuéramos sinceros, si fuéramos consagrados, Dios nos revelaría toda la verdad, porque eso es lo que está esperando el Señor, un grupo de fieles consagrados que nos querramos santificar para Él poder revelar toda la verdad, porque todo aquel que sea sincero no será engañado en estos tiempos. El Señor no es hombre para mentir, dice que el que sea sincero y que busque de verdad toda la verdad, Él lo va a guiar hacia toda la verdad. Por eso dejó el Consolador que nos iba a guiar hacia toda la verdad. Así es que vamos a comenzar con Apocalipsis 17, pero esta mañana nuestro objetivo es analizar el capítulo 17 y como para analizar el capítulo 17 tenemos que ver las conexiones que hay y vamos a leer el capítulo 17 primero y después vamos a ver la conexión que hay con Apocalipsis 12. Apocalipsis 17 fíjese bien, voy a leer desde el 7, vamos a leer desde el 7, dice, de la siguiente manera. Aunque vamos a analizar un poquito verso por verso. Vi a la mujer embriagada empiezo en el 6, perdón. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro. El 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque será. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere, es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, y es de los 7, y va a perdición. Leo el 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora, como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. El 14 dice, ellos pelearán contra el Cordero
y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Usted quiere ser uno de los elegidos y fieles que están con el Cordero? Consagrémonos para que seamos de ese grupo y que el Señor pueda estar con nosotros en ese monte de Sión, donde están los 144,000, con Él, con el nombre escrito del Padre y del Cordero en su frente. Habiendo leído el capítulo 17, vamos a ver la conexión que hay con el capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos la conexión para poder entender. Usted sabe que nosotros debemos de acatar los consejos que nos da Jesús, porque Él nos dice allá en Isaías 28, dice, ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿A quién se le dará sabiduría? A los destetados, dice, de pecho. Generalmente hoy, en los tiempos modernos, una mujer desteta a su hijo en 7 meses, digamos, en 8 meses. Antes, las mujeres de antes los destetaban a los 4 años, 2 años, porque es muy buena la leche materna. Entonces, pero realmente, pues hoy en día, pues los destetan bien rápido. Pero al destetar a un niño, empieza a dar comida sólida. Y así todo es aquel que entra en el reino de Dios. Cuando este individuo ya tiene unos meses, que ha madurado un poquito en la fe, uno le tiene que empezar a dar comida sólida y orando al Señor, al Espíritu Santo, para que esa alma se vaya fortaleciendo y se haga un roble, una palmera, ¿verdad? Así es que esos son los consejos de Dios, y dice, porque será mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, línea sobre línea, precepto tras precepto, dice, un poquito por aquí, otro poquito por allá, y la Biblia ella sola se explica. Así es que vamos a leer Apocalipsis 12, y en Apocalipsis 12 encontramos la conexión, y vamos a empezar a leer del verso 1 y al 6, dice aquí, y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre ella y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa mujer simboliza a la iglesia de Dios verdadera, y ahí explica que estaba embarazada, ustedes ya saben eso, porque iba a dar a luz a un hijo, ¿verdad? Y nos pasamos al verso 6, perdón, aquí en esta Biblia tengo cortadas las páginas porque no las he puesto, permítame, voy a agarrar la otra Biblia. Al verso de Apocalipsis 12, aquí lo tenemos, y tenemos ahí en el versículo 3, dice, y fue vista otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón, fíjese bien, bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos en sus 7 cabezas, en su cabeza 7 diademas. Fíjese bien, esta es la iglesia falsa, y aquí es el gran dragón el que representa la iglesia falsa. Así es que vamos a ir al verso 6, ya después usted sabe en la historia lo que pasó del verso 3 al verso 6, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten 1260 días. Y entonces ahí ese verso en el que nos interesa. Dice que la mujer huyó al desierto. O sea, la mujer huyó al desierto. Esta es la mujer pura de Dios que tiene que huir al desierto. Y dice que ahí tiene lugar preparado por Dios para que lo sustente 1260 días. Esa profecía de 1260 días es la misma profecía de 42 meses y de tiempos y la mitad del tiempo de Daniel 7:25. Y aquí es donde nosotros debemos de entender que esta mujer fue llevada al desierto por 1260 días, pero
que proféticamente son años, que van desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Lo más lindo del caso es que la Biblia no dice en ninguna parte que la iglesia iba a permanecer en el desierto para siempre, sino que en algún momento la iglesia iba a salir del desierto. Así es que después de este periodo de tiempo, de los 1260 años, la iglesia de Dios iba a salir del desierto. Nosotros tenemos que entender que esta profecía comenzó, como ya lo dije, en el 538 después de Cristo y terminó en el año de 1798. Y es bueno repetir las fechas para que se nos vayan grabando en la mente. Humildemente les digo que yo las he tenido que repetir muchas veces y ya están grabadas en mi mente, algunas que otras, ¿verdad? No todas, porque nosotros no, la mente la tenemos destruida, el diablo nos ha destruido nuestra memoria corta, la larga está intacta, pero el diablo se ha encargado de destruir nuestra memoria corta. También sabemos por la palabra de Dios que el papado, fíjese bien, fue quien llevó a la iglesia de Dios al desierto. Porque cuando el papado surge en el año 538 como imperio mundial, como gobierno mundial, él envió a la iglesia al desierto. O sea, y es lindo porque el espíritu de profecía y la Biblia nos aclaran qué es el desierto. Y en el libro de Hechos de Conflicto de los Siglos, página 58, tenemos un escrito aquí que nos explica qué es el desierto. Aquí vamos a leer, fíjese bien, dice aquí, vamos a leer, dice, en el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. El paganismo había dejado el lugar al papado. ¿Cuál es el paganismo? La Roma imperial. Y entonces dice, el dragón dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad, y cita Apocalipsis 13:12. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en la profecía de Daniel y en el Apocalipsis. Daniel 7:25 y Apocalipsis 13:5-7. Los cristianos se vieron obligados a optar entre sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales y pasar la vida encerrados en los calabozos o morir en el tormento, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Entonces se cumplieron las palabras de Jesús: seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Lucas 21:16-17. La persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces, y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio, y ahí es donde vamos a entrar. Por centenares de años la iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad, o sea, en el desierto, en el abismo. Así lo dice el profeta. Y vi la mujer que huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que ahí la mantengan por 1260 días. Y cita Apocalipsis 12:6, que es el que estamos leyendo. O sea, el advenimiento del poder papal de la iglesia romana al poder marcó el principio de la Edad Media, o sea, la edad del oscurantismo, como se le es conocido. Entonces allí la iglesia queda en el desierto. Durante todos esos años la iglesia queda en el desierto, pero resulta de que la iglesia no iba a quedar en el desierto, sino que
Cuando termina el periodo de esa profecía, los 1260 años, termina en 1798, y entonces ahí marca el término de ese poder. Inmediatamente que marca el término de ese poder, fíjese bien, el papado Pablo VI recibió la herida de muerte por parte de Francia. Entonces Apocalipsis 13 dice Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Claro, ahorita está casi sanada. O sea, antes, años atrás, podríamos decir, está en su proceso de sanación, pero ahorita ya casi está totalmente sanada. Y dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, fíjese bien. Entonces, en 1798 la iglesia sale del desierto, de la reclusión, del oscurantismo, del abismo, porque oscuridad significa abismo. Y entonces la iglesia sale del desierto, fíjese bien, Hermanita Edith, perdón, interrumpo, fue Pío VI, no Pablo VI. Pío VI, perdón, Pío VI. Gracias, hermano, gracias por la corrección. Entonces la iglesia sale del oscurantismo, y entonces hoy, quien toma la delantera desde 1798 hasta, podríamos decir, 2017, que es el año que estamos en esta hora final, nosotros estamos fuera del desierto, estamos libres, podemos predicar, podemos guardar el sábado, podemos predicar del sábado. Entonces, mientras la iglesia estaba en el desierto, estaba en reclusión, estaba en oscuridad, y el papado estaba floreciendo, él ocultó todas las verdades, pero cuando recibió la herida de muerte, la iglesia sale del desierto, sale de la oscuridad y empieza a irradiar la luz. Lamentablemente, pues la iglesia no aprovechó esos años, y la iglesia se ha ido quedando sin luz, porque hasta la Biblia lo dice, que las lámparas se están apagando y que son pocos las que lo tienen encendido, y no hemos predicado estas grandes verdades como Dios nos ha dicho que la prediquemos. Entonces, como resultado de que la iglesia sale del desierto, los hijos de Dios comenzaron a recibir libertad civil y religiosa, y pues el papado ya no tuvo poder, aunque nunca ha perdido ellos siguieron nombrando papas, ellos siguieron haciendo lo que ellos querían. Y ahorita pues vamos a ir a las escrituras de Apocalipsis 17:12 para ver la conexión que hay, y vamos a ver las conexiones que hay. Dice Apocalipsis 17, vamos a leer, dice aquí, en el verso 3, dice, fíjese bien, y me llevó en el desierto. O sea, Juan está siendo llevado al desierto. Cuando a Juan se le da esta visión, él está siendo llevado al desierto. Y entonces ahí en esa visión, él ve algo. ¿Y qué es lo que ve? Dice, y me llevó en el espíritu al desierto. O sea, ¿quién lo llevó? El espíritu al desierto. Y vi, dice, una mujer sentada sobre una bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia. O sea que esta mujer va sentada en la bestia, escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz lleno de oro de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé maravillado con gran asombro.
Y el ángel me dijo, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nos vamos a quedar un momentito, fíjese bien. En el verso 3 está directamente conectado con Apocalipsis 12. Cuando fue llevado el cuerno pequeño al desierto en 1798, esta mujer en el desierto es el papado, o sea, en 1798, ¿verdad? Y entonces Juan recibe la visión. Nosotros debemos de entender que la fecha, o sea, no es que en esa fecha recibió la visión, no, que el tiempo en el que está viendo es precisamente ese tiempo cuando el papado es llevado al desierto, ¿ya? Y entonces nosotros debemos de hacer esa conexión y entender esta visión cuando él es llevado al desierto para no caer en interpretaciones erróneas, porque ese es el problema, de que nosotros muchas veces queremos entender lo que nosotros queremos entender, y entonces el Espíritu Santo no nos puede, o sea, el Señor, mire, a los que nos creemos sabios, y Dios quiera que yo no sea una de esas, porque yo no, a mí me hace falta mucha sabiduría, hermano, y yo le pido a Dios de que me la dé para entender realmente cómo es este asunto y cómo yo puedo hacer para salvarme, porque nosotros le deberíamos de preguntar todos los días a Dios qué haré para ser salvo, así como le dijo el joven rico, aunque nosotros sabemos, pero a nosotros nos falta mucho, hermanos, entender muchas cosas y que el Señor nos ponga al cuadrado con Él, o sea, que nos encuadre y que nos talle, así como dice que los que no sean entallados por los profetas no verán la salvación. Y entonces nosotros debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Juan está en la isla de Patmos recibiendo esta visión, hermanos. Él tenía más o menos alrededor de unos 95 o 96 años, y el ángel le dio esta visión. Él no estaba allí para pasar unas vacaciones, hermano. Él estaba allí por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Él sufrió mucho. Nosotros, hermanos, no hemos sufrido nada. Nosotros a veces nos sentimos agredidos porque un hermano nos ofendió, porque esto, que lo otro. Eso no es nada, hermano. Estos hombres de antaño nos están mostrando que para ser hijo de Dios tenemos que sufrir muchas cosas, y las que sufrieron ellos no lo hemos sufrido nosotros, porque cuántas veces usted lo han llevado preso por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Nunca, gracias a Dios, pero a veces nos quejamos tanto de la vida, y he aprendido a ya no quejarme con Dios. Algunas veces cuando me quiero quejar, mejor me callo y digo yo, Señor, cállame, porque yo no tengo derecho a quejarme, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, esta visión en el desierto ya sabemos cuándo se la entregó. El ángel comienza a describirle. Después de eso, mire lo que el ángel le describe. Aquí en el versículo 4 le describe que cómo estaba vestida esa mujer, y que tenía un cáliz en su mano lleno de abominaciones y de fornicaciones. Y le dice el nombre de esa mujer, le dice que es la Babilonia, la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Y le describe algo bien importante, que dice que vio a esa mujer embriagada de la sangre de los santos. O sea, esa mujer ya se había embriagado durante el periodo ese del 538 a 1798, se embriagó de la sangre de los santos. Y le empieza a describir todo lo que la mujer ha hecho. Y le dice en el versículo 7, y el ángel me dice, ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio. O sea que hay un misterio, por eso se llama la grande, la madre de las rameras, misterio Babilonia. Y entonces le dice, yo te revelaré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y esos son los que nos interesan a nosotros. Entonces, ¿quién es esta bestia, hermanos? Esta bestia no es más que el papado, y en Conflicto de los Siglos, página 53, mire lo que dice aquí. Dice, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, página 53, predijo la gran apostasía que había de resultar
en el establecimiento del poder papal. Declaró respecto al día de Cristo: ese día no puede venir sin que venga primero la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a Dios y se ensalza sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, de modo que se sienta en el templo de Dios, ostentando que él es Dios. Y cita segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 y verso 4. Y además el apóstol advierte a sus hermanos que el misterio de iniquidad está ya obrando, versículo 17. Ya en aquella época veía el que se introducían en las iglesias errores que prepararían el camino para el desarrollo del papado. O sea, allí Conflicto de los Siglos identifica realmente quién es esta bestia, y esta bestia, como dijimos anteriormente, recibió la herida de muerte por parte de Francia cuando Pío VI fue llevado al desierto. Esta mujer es el cuerno, es el papado, es Babilonia, es lo mismo. Sabemos que Roma, fíjese bien, se sienta en 7 montañas o colinas. Y por eso hay muchos que han bebido del vino de Babilonia con la enseñanza de que estas 7 cabezas son 7 papas diferentes. Yo no estoy diciendo que son 7 papas diferentes, porque después dicen, la hermana dijo, no. Estoy diciendo que hay una doctrina ahí que dice que estas 7 cabezas son 7 papas, pero no son 7 papas diferentes. La Biblia es enfática, la Biblia es clara, y la Biblia dice que estas 7 cabezas son 7 montes, son 7 reyes o 7 reinados, y ahorita los vamos a leer porque nos quedamos, que no leímos el verso 8, el verso 9, el 10, el 11 y el 12. Dice: la bestia que ha visto era y no es, y ha de subir del abismo y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se maravillarán cuando vean la bestia que era y no es, aunque es. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 son caídos, 1 es, el otro aún no ha venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7, y va a perdición. El 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por 1 hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahora vamos a entrar en materia. Dice que estos 7 reyes son 7 cabezas, 7 montes, 7 reyes o reinados. Estos 7 reinados, queridos hermanos, lideraron, o sea, esta mujer falsa, esta iglesia falsa apóstata por todos los periodos de tiempo que han pasado, o sea, la iglesia falsa. Ahora bien, montes se usa en muchas ocasiones para referirse a reinados. Es más, Jesús aparece en el monte de Sión reinando con los 144,000 en el Apocalipsis 17. Pero vamos a ir al Salmo, Salmo 48. En el Salmo 48 encontramos nosotros la lectura que nos va a aclarar ciertas cosas, y dice en el Salmo 48:2, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Ese monte tiene un rey, ya es el rey, el gran rey, el monte de Sión, ese es Jesús, el rey de reyes. Entonces nosotros vemos, hermanos, que hay que comparar lectura, o sea,
renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito por allá, un poquito por acá, para poder llegar a lo que Dios nos quiere decir de la interpretación de la Escritura. Y este punto es crucial porque muchos, como les dije, predican que las 7 cabezas son 7 papas, pero eso es un error craso. Y nosotros creemos que ¿cómo le quisiera decir? Que la interpretación de la Escritura está basada en el Espíritu Santo, porque Él es el que la escribió, Él es el que inspiró a todo el escribir, y Él es el que nos va a conducir a toda la verdad, y el espíritu de profecía, que es lo que Dios nos dejó, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y acuérdense que cuando en Daniel 2:35 viene una piedra que simboliza y se hizo una gran montaña, un monte, ¿verdad? Recuérdense de ese para colocar el reinado, establecer el reinado de Cristo, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, vamos a empezar a desglosar lo que es la profecía. Y dice aquí, estos son 7 reyes, 5 son caídos, uno es, el otro aún no ha venido y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. 5 han caído. Fíjense bien, cuando el ángel le muestra la visión a Juan se la muestra cuando el papá lo llevaba al desierto. O sea, ahí ese es el quinto. 5 han caído, fíjense bien. Ahí 5 cayeron. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para encontrar los otros 4 y para encontrar los otros 3? El Señor nos da el punto de partida. A veces nosotros pensamos que el punto de partida es el primero o es el último, pero el Señor quiere probar nuestra forma de buscarlo a Él para Él poder dar en la clave. Fíjense que aquí bien el Señor ubica el punto de partida no en el medio exactamente, pero lo ubica en una fecha, en un evento, porque todo lo que está marcado por el Señor son fechas o eventos. Y entonces fíjese bien, el quinto son los 5 que habían caído, le muestra, y hoy vamos a la interpretación. Y según Daniel 7, fíjese bien, según Daniel 7, vayamos a Daniel 7, por eso es que Daniel es la profecía y revelación es la revelación. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos eso. Y miren lo que dice Daniel 7, dice el versículo 3, y 4 veces, voy a decir del versículo 2. Habló Daniel y dijo, veía yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían con el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y la primera era como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que fueron las alas arrancadas y fue quitada de la tierra. Y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto es el imperio de Babilonia, queridos hermanos, la primera cabeza que gobernó mundialmente al mundo en el año 605 al año 539 antes de Cristo. Esta es la primera cabeza. Vamos a llegar a la quinta cabeza, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo la narrativa bíblica, dice, y aquí dice otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso a un lado y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dado así, le fue dicho así, levántate, traga mucha gente. Este es el imperio medo-persa, queridos hermanos, que gobernó el mundo mundialmente desde el año 539 al año 331. Fueron los medos persas. Esta es la segunda cabeza. El verso 6 dice, después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un leopardo, y tenía 4 alas de ave en sus espaldas, y tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Fíjese bien,
Este imperio fue el imperio de Grecia, con el generalísimo ahí, Carlomagno, ese joven de 33 años que conquistó el mundo. Desde el año 331 antes de Cristo al año 168 antes de Cristo. Pero el verso 7 dice que viene la cuarta bestia y dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella. Y tenía 10 cuernos, y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño, pero me voy a detener aquí. La cuarta bestia es el imperio romano, o sea, la Roma imperial. La Roma imperial o Roma pagana, como se le conoce en el mundo religioso, en el mundo de la Biblia, y esta cuarta bestia, la Roma pagana, gobernó desde el año 168, fíjese bien, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Fíjese bien, gobernó alrededor de 308 años esta bestia. Y vemos ahí que su reinado fue terrible, terrible, porque le preparó el camino a la quinta bestia. O sea, bien preparadito se lo dejó con el paganismo, con las doctrinas que ellos habían venido introduciendo en todo este trayecto. Y entonces aquí, en la cuarta bestia, vemos que como ella tenía 10 cuernos, dice de que entre esos 10 cuernos salió un cuerno pequeño. Y ese cuerno pequeño es el papado, hermano. Nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado, la Biblia lo dice, el espíritu de profecía lo dice, pero para que el papado surgiera tuvo que derribar 3 cuernos, que son los visigodos, parece que hay 2 tribus más bárbaras, que ahorita no recuerdo los nombres de esas 2 tribus, pero son 3 que él derribó para llegar a la preeminencia. Y entonces esos 3 cuernos fueron arrancados y surgió el papado. ¿Cuándo surgió el papado? En el año 538 a 1798, donde se cumple la profecía de Daniel, y esa es la visión que recibe Juan, y ese es el punto de partida para encontrar esas 7 cabezas, querido hermano. O sea que en 1798 el papado recibe la herida de muerte y pierde todas las libertades civiles, el poderío que tenía y todo eso, y da como lugar que él se va al desierto, y entonces la iglesia toma prominencia. La iglesia sale del desierto, sale a la luz, sale a guardar el sábado, sale a proclamar el sábado como día de reposo desde el año 1798, ustedes saben todo lo que ocurrió, hasta 1844, cuando se abre el juicio investigador, y todo eso es parte de Daniel 8:14, la profecía esa maravillosa, maravillosa, hermano. Que si a alguien no le gusta la profecía, pues no le gusta Cristo, porque en esa profecía de Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañana y el santuario será purificado, están implícitas, todas las verdades están implícitas. Y ahí está el nacimiento del Mesías. Ahí está la venida del Mesías. Fíjese bien. Y dice que después que el santuario sea purificado, pues vendrá la venida del Mesías, porque media vez él termine de purificar el santuario, queridos hermanos, esto se terminó. Entonces ya hemos visto que las primeras 5 cabezas son esas. Y a Juan se le dijo en Daniel, en Apocalipsis 17, le dijo él, 5 han caído, le dijo él. Ahí están los 5 caídos. Uno es, fíjense bien, uno es. Y aquí, hermanos, les diremos algo, que el uno es uno sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque este uno es identificado como los Estados Unidos de Norteamérica, porque tenemos que comparar escritura por escritura. A Juan se le mostraron las bestias allá, y al final a Juan se le mostraron 2 poderes grandes, que son las 2 bestias
de Apocalipsis 13, que salen desfilando allí, una que surge del mar, que es el papado, que es el mismo cuerno pequeño, ¿ya? Y la otra que va del verso 11 al verso 18, que es Estados Unidos en la profecía. Fíjense bien, queridos hermanos, ustedes deben de leer el capítulo de Conflicto de los Siglos de Estados Unidos en la profecía, porque eso es lo que dice el Espíritu Santo. Estados Unidos en la profecía, hermanos, nos dice tantas cosas. ¿Quién es el cuerno pequeño? ¿Qué significa? ¿Quién es esa bestia que surge de la tierra? ¿Qué significan los dos cuernos? Y todo eso, queridos hermanos. Aquí ya vamos a leer en un momento una porción de lo que nos dice, pero voy a explicar esto. Vamos a explicar, primero Dios, vamos a explicar un poquito de esto. Y dice de la siguiente manera. Aquí en la Biblia dice que uno es. ¿Quién es este uno? De acuerdo a la narrativa de la Biblia, claro, uno es. Permitamos que la Biblia nos revele quién es la cabeza número 6. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 13:3, dice que la bestia que surge inmediatamente, que el papado recibe la herida de muerte en 1798, es la bestia que surge de la tierra, hermanos, y se hace poderosa. Estados Unidos se convierte en un poder mundial, hermanos. Aquí, en el conflicto de los siglos, mire lo que dice en el conflicto de los siglos. En la página 493 dice, ¿quién era en 1798 la nación del Nuevo Mundo, cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, de modo que se anunciara como nación fuerte y grande, capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, y solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Una y otra vez el pensamiento y los términos del autor sagrado han sido empleados. O sea, Estados Unidos de Norteamérica, uno es, hermanos, oficialmente todavía no es, uno es. Cuando Estados Unidos se pronuncie con la ley dominical oficialmente como mandando a todos los moradores de la tierra de su nación y después del mundo entero a guardar el domingo como día de reposo, entonces uno es, hermano. Uno es, le digo. Y sigamos leyendo la Biblia. Uno es. Y dice Apocalipsis 17, dice aquí Apocalipsis 17, uno es, le digo. Y el otro aún no ha venido. Ahora bien, ¿quién es el otro que aún no ha venido? Fíjese bien, en Maranata hay un escrito, y después vamos a leer parte de la porción de la Biblia que dice de la siguiente manera: todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Fíjese bien. Dice, la historia volverá a repetirse. La religión falsa será exaltada el primer día de la semana, día común, que no tiene ningún característica de santidad, será exaltado como fue la imagen de Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos la veneración del falso día de reposo. Y dice, las naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo. Ahora veamos lo que dice Apocalipsis 17. Dice aquí, fíjese bien, el otro aún no ha venido y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. ¿Cuánto breve tiempo? El verso 12 lo dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Fíjese bien.
O sea, ese es el nuevo orden mundial, la séptima cabeza, hermanos. Pero dice que aún no ha venido, pero que cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué breve tiempo? Dice que van a recibir potestad por 1 hora. Esa hora no es literal, es profética. Esa hora significa 15 días, ¿verdad? Ahora bien, lo que va a durar la ley dominical, antes de que caiga el nuevo orden mundial, no sabemos cuánto tiempo es. Algunos dicen que 3 años y medio, algunos que han estudiado. Yo, pues, espero en el Señor. Si eso es, pues, Él lo sabrá, ¿verdad? Según algunas interpretaciones que han hecho ellos. Pero, esta bestia que aún no ha recibido poder, que va a recibir poder con los 10 cuernos, dice que va a reinar por 1 hora, o sea, 15 días. Ahora bien, vamos a ir al verso 11. Y la bestia que era y no es, ¿cuándo era? Del 538 a 1798. ¿Cuándo no es? Desde 1798 hasta el 2017. No es porque no gobierna mundialmente, ¿ya? Entonces dice, y va a que no es también el octavo. O sea, ¿qué tiene que ver el octavo? Bueno, el octavo dice que es de los 7. O sea, el octavo es el que va a terminar reinando. Pero ahora vamos a ver quién es el octavo, hermanos. Y dice aquí, en el verso 13, confirma quién es el octavo. Fíjense bien, estos 10 cuernos que ustedes han visto, queridos hermanos, son las 10 divisiones que ya tienen ellos para el nuevo orden mundial. Cada división o cada condado, como le llamen, o no sé cómo le van a llamar, o partes del mundo, 10 partes del mundo, van a haber un rey, o sea, por eso tiene 10 cuernos. Y entonces dice que no han recibido poder todavía, pero y recibirán potestad por 1 hora como reyes. ¿Con quién? Con la bestia. ¿Cuál bestia? Bueno, la bestia, el papado. Estos tienen un mismo propósito y miren lo que hacen los 10 reyes. Y darán su poder y autoridad a la bestia. O sea, la que termina recibiendo todo el poder y la autoridad es la bestia. ¿Cuál bestia? El cuerno pequeño, el papado. Él va a ser el líder mundial porque es uno entre los 7. ¿Acaso no el papado reinó del 538 a 1798? Entonces dice que ese es uno entre los 7. Y aquí, hermano, le damos gracias a Dios porque dice que ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Gloria a Dios, porque el Cordero siempre vence. Dice, no temáis, porque yo ya vencí al mundo. ¿Cuándo venció al mundo? Cuando murió en la cruz del Calvario. Venció a Satanás, venció al mundo, venció todo. Por eso es que Él nos llama a ser vencedores nosotros. Y dice, y los vencerá porque Él es Señor de señores, fíjese bien, y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Queridos hermanos, el libro de Apocalipsis es bueno entenderlo porque nos ubica en qué tiempo estamos. Nos ubica y nos hace sentir el deseo de consagrarnos más. Por eso es que la iglesia ha ido relegando todo eso, porque dice, ay, mi Señor se tarda en venir, ay, que el siervo malo, y él dice, ay, mi Señor se tarda en venir, vamos a gozar. Mire, nosotros no debemos de ser de esos siervos infieles, nosotros debemos de ser siervos fieles, queridos hermanos, para que cuando el Señor venga nos haya consagrados, purificados y confesando todos nuestros pecados al santuario celestial, para que esa profecía de Daniel 8:14 se cumpla en nosotros y el santuario será purificado. Yo no voy a estar velando por el santuario de mis hermanos, aunque no estoy diciendo que no me preocupan mis hermanos, no me entiendan mal. O sea, yo quiero velar por mi santuario y al mismo tiempo orar por mis hermanos para que su santuario sea purificado también.
El santuario que debe ser purificado es el santuario de nuestra alma. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente debe estar libre de toda contaminación, libre de todo pecado. Y hay que pedirle al Señor. La palabra de Dios dice que al que en mí viene yo no lo desecho, dice el Señor. Dice, si confesares tus pecados, si mi pueblo se arrepintiere, yo le sanaré, yo le perdonaré. Esas son las promesas de Dios, queridos hermanos. Esta profecía, pues, de las muchas interpretaciones que tiene, la única que coincide más o menos, aunque hay un error entre esta interpretación y la número 3 que yo tengo aquí, es que ellos ubican a Satanás, fíjese bien, como el octavo. Y Satanás no puede ser, porque Satanás es el dragón, ese dragón que lleva estas 7 cabezas, o sea, la ha llevado en esa bestia, o sea, en ese animal, él las ha liderado. Otros dicen que es Francia, pero Francia no puede ser, porque Francia le dio la herida de muerte al papado, Estados Unidos se la sana. Así es que, queridos hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor, miren, no hay otra cosa más linda que implorar el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a conducir hacia toda la verdad. O sea, no hay nadie, yo no puedo conducir a la verdad porque yo no tengo la verdad absoluta. Nadie puede conducir. Me gustó una intervención del hermano Restrepo, que dijo que no tenemos que ser guiados por hombres, y es muy cierto. Nosotros no nos tenemos que dejar ser guiados por hombres. El Espíritu Santo va a traer convicción a nuestras vidas si hay un error. Él nos va a convencer si somos sinceros. Pero si nosotros insistimos en que lo que nosotros creemos es la verdad y así tiene que ser, aunque estemos errados, el Espíritu Santo no va a hacer ninguna obra. Tenemos que ser sumisos, mansos y humildes para que el Espíritu Santo pueda hacer el trabajo que Él tiene que hacer en nosotros. Si yo estoy equivocada, aceptar mis errores. O sea, aceptar, bueno, me equivoqué, está bien, voy a rectificar. Y eso es de ser humildes, y no a todos nos gusta ser humildes. No es fácil ser humilde, hermano. Por eso es que el Señor dijo, sé manso y humilde como yo soy manso y humilde. Él fue llevado al matadero sin abrir su boca, hermanos. Nosotros, antes de ser llevados al matadero, estamos abriendo la boca, antes de ser llevados allí. Así es que, queridos hermanos, esto es lo que tenemos que decir sobre esta profecía. Y ya sabemos, los eventos finales están con nosotros. Ya los vientos en el Senado han cambiado en cuanto a la forma de ver el cambio climático. En Texas están clamando una nueva Green Law. Green Law quiere decir apoyarse en las datos sí, para que venga lo que venga, porque son los desastres naturales los que nos van a llevar al desencadenamiento de la ley dominical. Así es que los desastres naturales vienen en sucesión y más poderosos cada vez. Que el Señor pues nos ayude, que el Señor pues nos pueda bendecir en esta mañana, que pueda Él hacer esa obra. Acuérdense de Filipenses 2:13, que dice que el Señor pone en nuestros corazones tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso está en Filipenses 2:13. Dice, porque amados, dice, amigos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. La profecía, saber Apocalipsis 17, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 no me va a salvar, pero sí me va a llevar a tener un cambio en mí para ver el cumplimiento de todas las verdades que el Señor nos ha revelado, y yo voy a desear consagrarme al Señor, porque el tiempo se nos termina, hermanos, el tiempo se nos va. No sé si tengo un tiempito para leer la última nota que quería leer. Hermana, ya el tiempo termina. Bueno, entonces no la leo, hermana. Entonces,
que el Señor pues les bendiga y les guarde, queridos hermanos, y que haga resplandecer el rostro de Él sobre ustedes, hermanos.